confesándolo, creyéndolo en tu corazón. Confesión, porque Dios sigue siendo sanador. Hay unción y un poder para sanar, para cambiar, formar. solo recibe la palabra de verdad. Sigue adelante y no mires hacia atrás. Solo retengo que tú hoy lo has recibido. Sigue con milagro, tú ya estás sano. Alza tus manos hacia el cielo Y dale gloria a Dios, un milagro, tú ya estás sano. Hola, Dios les bendice. ¿Cómo han estado en este viernes? Muchísimas gracias por acompañarnos. Me presento, soy la pastora Laura de Redimidos Monterrey y me acompaña como todos los viernes. Sí, mi nombre es Norma Irene Cantú y te damos la más cordial bienvenida a este tu programa de todos los viernes. Acuérdate, 6 de la tarde. Estamos aquí compartiendo de la palabra de Dios y pues ahora te traemos un tema pues muy interesante como todos los temas. Así y es. polémicos también porque normalmente siempre causan pros todos los temas que nosotros traemos. Y este tema se llama diferencia entre la ley y la gracia, ¿verdad? Sí, para poder entender esos dos términos vamos a ver algunos de los versículos que nos habla la Escritura. Fíjate que he notado en este tiempo y desde hace mucho cómo mucha gente anda en la ley del pecado y de la muerte, y lo vamos a explicar, y no andan en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que la Biblia también le llama la gracia o la ley del Espíritu de vida en Cristo. Entonces, hay dos leyes que marca la Biblia y es muy importante saber en cuál de las dos leyes tenemos que andar tú y yo, porque la mayoría de la gente se quedó en la ley de Moisés, porque esa ley es la que habla la Escritura acerca de la ley del pecado y de la muerte, pero ahorita lo vamos a explicar. Entonces, es muy importante, por eso te pido que te quedes para que puedas ver la diferencia entre ambas leyes, entre la ley de Moisés y la gracia, que es otra ley que también lo mencioné ahorita, se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces vamos a orar para poder entrar a este tema. Yo te pido ahí donde te encuentras, vamos a pedir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra de Dios, pero para eso le voy a pedir a Irene si nos puede guiar, por favor, en oración. Amén. Así es, yo te pido que dispongas tu corazón, vamos a pedirle al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos este día y te pedimos espíritu de sabiduría y de revelación, como lo dice tu palabra, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y poder comprender tu bendita palabra. Estamos aquí con un espíritu de mansedumbre para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema de saber la diferencia entre la ley de Moisés. Le pusimos ley y gracia porque también la Biblia lo habla de esa manera para poder diferenciar ambas leyes, porque ambas son leyes. ¿Qué es una ley? Es cuando tú juntas todos los elementos, se tiene que cumplir algo. Esa es una ley. Por ejemplo, cuando mezclas colores, cuando mezclas dos colores, no sé, verde y rojo o no sé, siempre sale el mismo color, lo mezclas y esta es una ley, que siempre obtienes el mismo resultado. Entonces, hay diferencia entre la ley del pecado y la muerte. Por ejemplo, la ley del pecado y la muerte a todos lleva a la muerte, por eso se llama la ley del pecado y de la muerte. Vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 12. Así es, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, fíjate, y aquí este hombre es Adán. Así es. Dice, voy a volverlo a leer, Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Qué tremendo, ¿no? Entonces,
A raíz de que entró el pecado, entró la muerte. Posteriormente, ya cuando llega Moisés, se le da el decálogo que se le dice ahí, o los mandamientos, para que la gente de que iba la mujer y se apedreaba, por ejemplo, en el tiempo de Moisés. Era muy duro todo eso. ¿Por qué? Porque había una ley que estaba escrita ahí, que eso era lo que iba a pasar. Entonces, vamos al siguiente pasaje, que es Romanos capítulo 8, versículo 2, que es donde dice la ley del pecado y de la muerte. Es Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, aquí está hablando de la ley que estamos hablando, que es la gracia. Exacto. Dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, nos ha librado, nos ha sacado, nos ha dado libertad esta nueva ley. Déjame te lo pongo así, porque muchos no saben que hay una nueva ley en Cristo Jesús y siguen viviendo en la ley de Moisés. Esto es tremendo. Esa ley de Moisés era exclusiva para los hebreos, para los judíos, pero la gente empezó a adaptarla o a adoptarla como propia. Pero cuando ya vino nuestro Señor Jesucristo, entró una nueva ley en Cristo que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya vamos a andar en el Espíritu, no en la carne, porque la ley de Moisés crucificaba la carne, como quien dice. Déjate lo pongo así de esa manera. O sea, se fijaban en qué hacías, obras. Y mira que muchos andan en la ley de Moisés actualmente. Que si fumas, que si tomas, que si esto, que si… Esa es la ley de Moisés. Te clasifican ahí tu pecado, etcétera. Cuando realmente necesitamos andar en el Espíritu, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Poco a poco vamos a ir comprendiendo en qué consiste la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús para poder ver la gran diferencia tan marcada de ambas leyes. Mira, déjate leo 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Mira, aquí vamos a entender un poquito. Hay un aguijón, dice, el aguijón de la muerte, o sea, hay un aguijón que los lleva a la muerte. Y ese aguijón es el pecado. Esto es impresionante que lo entendamos. Ahora, este pecado lleva a la muerte. Amén. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, mira, ¿qué le da poder a ese pecado? El poder del pecado es la ley. Por eso dijo Pablo, si yo no hubiese conocido, no codiciarás, no hubiera codiciado. Qué tremendo. Entonces, cuando tú conoces la ley, pues te lleva a eso, al pecado. Y porque conoces qué está bien, qué está mal, porque ese es el sistema de la serpiente, de cómo engañó a Adán y Eva. Si comieran del conocimiento del bien y del mal, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? Mira que este mundo está regido por ese sistema, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Cuando en realidad no tenemos que tener esa conciencia de qué está bien y qué está mal, porque ese sistema es diabólico, aunque se oiga no creíble. Exacto. Pero es bíblico. Fíjate, y yo me he topado con mucha gente que menciona, o sea, que le preguntas, ¿a qué vas tú a una congregación? Sí. Y dicen, pues, a que me digan qué está bien y qué está mal. Sí. Esas han sido muchas de esas contestaciones que yo he recibido de personas a las que les he preguntado. Y fíjate que en Redimidos es totalmente diferente. Nosotros Exacto. realmente nos regimos por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén, así es. Entonces, nosotros no, si tú vas a la congregación, jamás te vamos a hablar del pecado ni de las cosas que hagas en tu carne. No. ¿Verdad? Entonces, nosotros realmente andamos en el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Andamos renovando el entendimiento Exacto. para tener el fin que estamos esperando. Así es. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque
así se rige muchos contextos en decirte que está bien y que está mal. Y fíjate que ahí no podrías acabar porque para unos, exacto, entonces Yo tomo café cada mañana, por ejemplo, en la oficina, pero para otros tomar café es pecado. exacto. Entonces, pero para otros contextos no es pecado. No. Entonces, ahí cómo están ahí sus ¿Cómo le leyes? haces? O sea, realmente no hay congruencia con las leyes que ha hecho el hombre y que pertenecen a esta ley, que es la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? O sea, cada quien ha impuesto ahí lo que está bien y lo que está mal. Ciertamente en Moisés se puso ahí una ley, pero era precisamente esa ley. Ahorita vamos a ver un versículo. Esa ley no es para los que andan en la ley de vida, de la ley del espíritu de vida, los que ya son justos, porque los que andan en la gracia, gracias a Cristo Jesús, ya hemos sido justificados, y la Biblia nos llama la justicia de Dios. O sea, somos justos delante de los ojos de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios ya no ve tus pecados, qué haces, qué no haces. Ahora, otra de las cosas, porque a veces se confunden y dicen, entonces ahí les dan oportunidad de pecar, les dan chance, o sea, se vale. Déjame decirte que también sabemos que el pecado es muerte incipiente. O sea, el pecado, evidentemente el engaño viene del diablo, y si uno peca, poco a poco vas cayendo en un estado hasta perder tu salvación, hasta renegar de Dios, porque para perder la salvación tienes que renunciar a Cristo y tienes que renunciar a Dios. No se pierde por pecados, pero pecado a pecado los llevan a renunciar de nuestro Señor Jesucristo y de Dios mismo. Entonces, tanto el pecado en sí no te lleva a la muerte, como tampoco te lleva a la salvación. No es el pecado, son otras cuestiones, que es precisamente la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien nos dio esa vida eterna. Vamos, a lo mejor ahorita no comprendes mucho, pero poquito a poquito vamos a ver esto. Vamos al siguiente pasaje, que es Romanos capítulo 6, versículo 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate cómo aquí te lo está diciendo bien claro. Si estás bajo la ley, hablando de todo esto, de contextos que te prohíben hacer cosas, dice que si estás bajo la ley, que el pecado se enseñorea de ti si estás bajo la ley. Si estás bajo la ley, si andas en la carne, en fijándote qué es pecado, qué no es pecado, exacto, se enseñorea el pecado de esas personas. Pero el que anda en la gracia, el pecado no se puede enseñorear, no te puede dominar. Exactamente. Eso es algo impresionante. Exacto, porque ya estás pensando en tu justicia y Exacto, no pensando en qué cosa puede ser pecado. ¿sí? Ya ¿verdad? tu conciencia no Exacto, está en el punto de la ley del pecado, de que, esto está mal, esto está bien. Los que andan así están peque y peque y peque y peque. Y déjame exacto, decirte una cosa, si estás en esa ley o están en esa ley, van al infierno directo. Y no por pecados, sino porque han renunciado o no han aceptado la nueva ley que viene de parte de Dios, que es la gracia, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir viendo esas diferencias. Mira, vamos a continuar con el siguiente versículo, que es Romanos capítulo 6, versículo 22. 22. Ahí cerquita. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. Fíjate. ¿Por qué? Porque fue Cristo quien ya nos limpió, fue Cristo quien nos justificó. Los que andan en la otra ley de Moisés tratan de justificarse ellos mismos por sus obras. Tú vas, por ejemplo, a algún lugar y te ven de arriba abajo. Bueno, a mí me pasó. A todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. En la ley en esos contextos, de ley. Exacto. Donde se llamaba falda, en ese lugar donde yo iba, y por X o Y yo no tuve oportunidad de irme a cambiar a casa, porque yo pues laboraba en obra, ¿verdad? Entonces tenía que traer forzosamente pantalón. ¿Cómo me subía a las azoteas a supervisar en falda? Pues no. Entonces se me hizo fácil y llegué
y las mujeres de ahí volteaban y me miraban de arriba abajo como diciendo, qué pecadora, mira qué indigna, ¿no? Y hasta dije, ay, hasta me senté a la última banca y ay, yo dije que ya se acabe para irme. Pero ellos estaban pensando en qué está bien y qué está mal. Ellos no sabían mi corazón cómo iba. Ellos no sabían el corazón que yo llevaba para realmente estar en ese lugar. O sea, por eso dice la Escritura que Dios ve más allá de lo que mira el hombre. Dice la Biblia que el hombre mira esa ley, precisamente en eso se basa, en qué te equivocas, en qué estás bien, en qué estás mal. La ley de Moisés es tremendo andar a la ley. Muchos preceptos, por ejemplo, la mujer no puede hablar, la mujer no puede enseñar, o sea, puros preceptos, cuando en Gálatas 3 está diciendo, los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo Jesús, no hay diferencia entre varón y hembra. Los que hacen diferencia son los que están en la ley del pecado y de la muerte. Hay que entender estas dos leyes porque es muy importante. Si tú pertenecías a la otra ley, cámbiate a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así es, fíjate, yo he escuchado también cuando te ponen una ley, de hecho hay dichos donde dice que las leyes se hicieron para romperse. Entonces, cuando tú pones una ley, cuando tú dices a alguien, no hagas esto, ¿qué es lo que hace la gente? En automático lo hace. Entonces, Dios conoce nuestro corazón, entonces por eso Él nos dejó libres, como lo dijo ahorita el versículo, o sea, Él ya nos hizo libres para que nosotros podamos escoger bien y no estar bajo esa ley. Sabía Dios que no podíamos verdaderamente ser salvos por medio de las obras, no se puede, es imposible y lo dice la Escritura. Sí. Entonces, exacto, que nadie podía cumplir la ley. Nadie podía cumplir la ley, por eso vino nuestro Señor Jesucristo a cumplir la ley por ti y por mí. De hecho, la ley en sí no salva a nadie. El andar con preceptos, porque mucha gente tiene en la mente como este sistema de ideas, les mete en la cabeza, porque este sistema de ideas es diabólico y lo comanda el diablo. Noticias es bíblico. Y este sistema de ideas les dice pues que tienen que obrar bien para poderse salvar, cuando la misma Escritura dice que por obras nadie se puede salvar. Es imposible ser salvo por las obras. Ahora, ¿por qué se salvó Abraham, Isaac y Jacob? Si tú lees bien la Escritura, no dice que por obras. Dice que se le fue contado por justicia. Su fe se le fue contado por justicia. Por eso ellos alcanzaron salvación, porque todavía no venía nuestro Señor Jesucristo. Fue su fe la que los libró, la que los salvó. Nunca ha sido sus obras. Ahorita veníamos platicando de que, por ejemplo, Dios utiliza o Dios usa a las personas independientemente de lo que hagan en su vida. Vemos, por ejemplo, en la Biblia un relato de una ramera. Exacto. Impresionante. Y dice que las rameras y los publicanos van al delante en el reino para avergonzar a todos aquellos que se sentían puritanos, puros, ¿no? Que sentían puros. Esto es algo tremendo, pero es bíblico. Tenemos que entender realmente cómo se mueve Dios. Queremos acomodarlo a nuestras ideas, a lo que nos han enseñado, pero ¿qué dice la Biblia verdaderamente? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Ahorita lo vamos a ver, verdaderamente. Entonces no es por obras. Por eso dice la Biblia que no es por obras para que nadie se gloríe. Y pareciera que en muchos contextos las obras las resaltan, ¿no? A veces el pastor ve para abajo a todos porque se siente que al estando ahí ya wow, cuando no es así. Dios ve el corazón de las personas. Vamos a continuar. Vamos a seguir en Romanos 7. Romanos 6. Capítulo 7, versículo 6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley. Ahora, amén. ¿Quién nos hizo libres de la ley? Así es. Fíjate, en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Exacto. Entonces, aquí en Romanos 7:6 dice, pero ahora estás libre de la ley. Estamos libres de la ley por Cristo. Cristo nos libertó. Dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu
y no bajo el régimen viejo de la letra. Sí, lo que estaba escrito en piedras. Así es. Porque esa ley de Moisés ya no es para nosotros. A nosotros nos corresponde la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la gracia, que es el don, que es el regalo, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tú y yo somos justos. Así es. ¿Sí? Amén. Mira, vamos a continuar con 2 de Corintios, capítulo 15, versículo 21. 5:21. 5:21. 2 de Corintios 5:21, dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí. Y tú puedes decir, ¿cómo puede ser posible? Si supiera lo que hice. Bueno, si tú recibes a Cristo como Señor y Salvador y recibes el regalo de la justicia, tú eres justo delante de los ojos de Dios. Este es algo impresionante. Cuando gente está tan inmersa, ir a ciertos lugares, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si la gente no cree lo que está escrito, aunque hagas maravillas, aunque regales todo tu dinero a los pobres, aunque hagas todo lo que en el mundo se ve bien, aún y con todo eso, no le agradarías a Dios si no hay fe. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay que oír la palabra para que venga fe y poderle agradar a Dios. Entonces, aquí vimos, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Entonces, Cristo se tuvo que hacer lo que tú y yo éramos. Tú y yo éramos pecado. Y Cristo se tuvo que hacer pecado para justificarnos a nosotros, para descender, porque nosotros hemos hablado de la muerte espiritual de Jesús. Cristo bajó en calidad de pecado, aunque dice la Escritura que Él no pecó en nada. Eran tus pecados y eran mis pecados lo que llevaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí dice se hizo, está hablando espiritualmente, porque no dice lo cargó. En otros pasajes dice que cargó el pecado, pero aquí dice se hizo, está hablando en el espíritu. Adoptó la forma del pecado, se hizo pecado. Eso éramos tú y yo en el espíritu, ¿verdad? Así es. Vamos a pasar al siguiente pasaje, a Romanos 10:5. Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así. Fíjate lo que decía, lo que dice la ley de Moisés. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está hablando de las obras. Exacto. Y bueno, voy a leer el 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Fíjate, si pusiste atención, aquí está hablando de las dos leyes. Por ejemplo, aquí habla de la ley de Moisés que dice el que lo haga, o sea, vivirá por ello. Está hablando de obras. Esto está bien, esto está mal. Pero la ley de la gracia, o dice así, la ley de la fe, le llama la ley de la fe ahí, ¿verdad? Dice, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Dice, pero luego dice el 6, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Exacto, ahí hay cosas muy profundas que hablar, pero está hablando de que la ley de la fe o la ley de la gracia, está hablando que Cristo descendió a las profundidades del mar y fue el Espíritu Santo quien lo levantó de entre los muertos, porque de esa manera tú y yo fuimos justificados delante de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay dos leyes. La ley de Moisés, quien anda en la ley de Moisés ha echado fuera a la ley de la gracia. Esto es algo bien importante que tenemos que entender. Si alguien quiere andar en la ley de Moisés, refuta o rechaza la ley de Dios, porque la ley de Dios consiste en que tú eres justo, tú eres perfecto en el Espíritu a través del sacrificio de Cristo. Ahora, no quiere decir que ya no peques, pero eso no te hace pecador. O sea, no, cometemos errores,
porque estamos en un proceso de glorificación, de alcanzar la perfección. Pero eso no nos hace pecadores. Vámonos al siguiente pasaje, que es 1 de Juan, capítulo 3, versículo 5. Mira, Dice, quitó el pecado nuestro Señor. y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Así como lo mencionaste, o sea, Cristo no fue el pecador, el que pecó, sino cargó y llevó todos nuestros pecados a lo más profundo del infierno. Entonces, qué tremendo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, sí, y cómo nos ha trasladado de la ley de Moisés a la ley de Él, o sea, la ley del Espíritu de vida. Fíjate que la ley de Moisés se le llama la ley del pecado Y de la muerte. y de la muerte, porque el pecado te lleva automáticamente, porque la gracia te lleva a la glorificación, a la vida eterna. Pero este es algo bien tremendo, porque habla de muerte, pero de muerte completa, muerte espiritual y muerte física. Hay varios tipos de muerte y lo hemos visto. Entonces, la ley del pecado y de la muerte. O sea, no está Cristo ahí. Quiero que tú veas eso. En la ley es importante que hagamos la gran diferencia y dejar de andar. Qué tremendo. Fíjate que criticaban a nuestro Señor Jesucristo y lo perseguían porque decían, es que está contra Moisés. Nos dice, por ejemplo, en la prostituta que decía, Moisés dijo que la apedreáramos, mas ¿tú qué dices? Así. Tremendo. O sea, realmente estaban diciendo que nuestro Señor Jesucristo estaba en contra de la ley de Moisés. Y no es que estuviera en contra, es que Cristo ya te estaba sacando de esa ley para trasladarte a una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es algo tremendo. Mucha gente anda mitad y mitad. Necesitamos abandonar todo lo que tenga que ver con la ley de Moisés, los preceptos, qué está bien, qué está mal. Fíjate, en eso se basan muchas congregaciones. Qué tremendo y qué sofocante ha de ser estar en un lugar así. Por eso mucha gente no se acerca al reino, no se acerca a Dios, ¿por qué? Porque se han convertido en un centro de prohibiciones completamente. Exacto. Cuando tú conoces verdaderamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, te cambia todo, te cambia el panorama. Ya tu mente no está en qué está bien, qué está mal. No, dice la palabra que el reino consiste en paz, en gozo, en el Espíritu. O sea, vives en eso ya. Tu mente ya no está en el pecado, en qué está bien, qué está mal. Cambia totalmente. Necesitamos cambiar de una ley a otra. Mira, vamos a otro pasaje. ¿Cuál leímos? Romanos capítulo 6, versículo 23. Mira lo que dice. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mira, te está diciendo cuál ley agarras tú. Esta ley del pecado lleva a la muerte, pero Dios vino a darnos un regalo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y la dádiva de Dios, el regalo de Dios. O sea, Dios te está regalando esto. Por eso tenemos que refutar, tenemos que rechazar todo lo que tenga que ver con la ley de preceptos. Está bien esto, está bien mal, esto es pecado, esto no es pecado. Olvídate, ya no tienes que tener una conciencia de pecado, de qué está bien, qué está mal. No, tenemos que, mira, dice aquí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Te fijas, te está invitando a que estés en Cristo Jesús, no que andes en la ley del pecado y de la muerte o de Moisés, de los preceptos, que está bien, que está mal. Por eso los judíos fueron arrancados de la vid, porque rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron en sus preceptos. Pero gloria a Dios, pueden volver a ser injertados de nuevo. Así es. Si reciben a Cristo como Señor y Salvador. Qué tremendo, ¿no? Vámonos a otro pasaje. Vámonos a Éxodo 29:38. Ahora, vamos a entender un poquito a qué vino nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ti, murió por mí, para darnos ese regalo, esa dádiva de Dios, que es la vida eterna. Pero
en el antiguo pacto se sacrificaban los animalitos cada año, pero esos sacrificios nunca pudieron hacer perfectos a la gente, nunca. Se tenían que hacer cada año. ¿Y qué eran para qué eran esos sacrificios? Eran para que los pecados de la gente o del pueblo cayeran en ese cordero y después se sacrificaba y después se tenía que quemar ese cordero. Pero dice la Escritura que los pecados se cubrían solamente. Por eso al rato se destapaban de nuevo y otra vez tenían que sacrificar otro corderito y tenían que tapar otra vez. Dice que se hacían cada año. Continuamente cada año. Dice que no podían hacer perfectos a nadie hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Tú me puedes decir, ¿a poco Cristo sí nos hizo perfectos? Sí, amén. Exactamente. Mira, vamos a ver Éxodo 29, 38. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año. Como su sangre, pero la Escritura habla de que el sacrificio tenía que ser 2 partes. Una, derramar su sangre y otra, ser quemado. Por eso la Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo descendió a las profundidades del mar en el infierno. Muerte espiritual. Entonces, aquí nos dice de 2 corderitos, ¿verdad?, que tenía que ser sacrificados ambos. ¿Por qué? Porque uno tenía que derramar su sangre y otro tenía que ir al desierto, ¿verdad? Y eso espiritualmente el desierto es el infierno, etcétera. Hay mucho que explicar ahí, pero como no es el tema, nos vamos a pasar a Levítico 4:20. Capítulo 4, versículo 20. Dice, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Para eso era precisamente el sacrificio de ese cordero. Fíjate, y se hacían, ¿por qué se hacían? Porque era un recordatorio que nuestro Señor Jesucristo iba a ser ese cordero que iba a venir a derramar su sangre y a ser quemado, porque ese es el holocausto. A eso se le llama holocausto, ser quemado en la Biblia. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue ese holocausto, pero dice la Escritura que lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces ya no era como antes, que se escondían ahí los pecados cada año. El sacrificio que vino a hacer Cristo fue definitivo para quitar radicalmente y totalmente el pecado. Fíjate. Tú puedes decir, pues yo veo que pequen, tú ves que pequen porque tú andas en la ley de Moisés, pero nosotros no vemos que pequen, vemos que no han comprendido la Escritura, vemos que se equivocan, pero ahí van hasta alcanzar la perfección. Pero el que ve pecado es porque está inmerso en la ley de Moisés, en qué está bien y qué está mal. Tremendo. Así es, vamos a Ezequiel. Ezequiel 46, 13. Ajá. Dice, y ofrecerás en sacrificio a Jehová cada día en holocausto un cordero de un año sin defecto. Cada mañana lo sacrificarás. Fíjate, hay versiones que dicen cada año y cada mañana. O sea, cada año se tenía que hacer ese sacrificio de los corderos. ¿Por qué? Porque no hacían perfectos a nadie. Y la intención de Dios era hacerte perfecto, sin pecado, hacerte justo. Y eso lo pudimos lograr en Cristo, porque nuestras obras, nuestras acciones jamás van a llevar a una persona a la perfección. Lo único que nos hace perfectos delante de los ojos de Dios es Cristo. Es su sacrificio, es lo que pagó Él por ti y por mí. Entonces, Cristo nos ha ofrecido esta dádiva, nuestro Dios nos ha ofrecido a través de Cristo esta dádiva de la vida eterna, si andamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tengas una conciencia de pecado, que ya no estés como en la ley. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo el otro? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Está prohibido ir aquí? ¿Está prohibido ir acá? ¿Está prohibido comer esto? ¿Está prohibido saludarle a la bandera? ¿Está prohibido? Etcétera. Esos son leyes y preceptos que al final llevan a la gente a pecar. Y el pecado, el aguijón del pecado es, el aguijón de la muerte es el pecado. Y lo que aviva ese pecado es la ley.
sea, es una cadenita. Andas en ley, vas al pecado y del pecado la muerte. Son pasos a seguir. Por eso Cristo nos sacó de esa ley y nos trasladó a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, donde ya no tenemos esa conciencia de qué está bien y qué está mal. Fíjate, vamos a ir a un versículo, vamos a ir a Hebreos 10, pero voy a leer el 1, porque aquí queda muy bien con lo que está diciendo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley, todas esas cosas que vimos del Cordero, eso es la ley, dice que esa ley tenía la sombra de los bienes venideros, o sea, era una sombra de lo que Cristo iba a pagar o a pasar. Exacto. Y lo dice, no la imagen misma de las cosas. Dice, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. Esas cosas, esa ley, eso que se hacía, no podía hacer perfectos, que se hacían continuamente cada año, no los hacían perfectos. Exacto. Y tú me puedes decir, ¿a poco Cristo nos hizo perfectos? Amén. Con su sacrificio. Exacto. Amén. Esa era la intención de Dios. Mira, por eso dice, sé perfecto para que te acerques en el Espíritu. Exacto. Ser justo, nacer de nuevo, ser una nueva criatura, una nueva creación. Cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, cambias de naturaleza. La naturaleza de pecado quedó atrás. Ahora eres una nueva criatura, una nueva creación. Cuando tú recibes a Cristo, pasas a otra ley. Ya no andamos en la ley de qué está bien y qué está mal. Y ahora sí nos podemos acercar con confianza a Dios, porque Dios ya nos mira perfectos. Así es. Tú dices, pero si supiera lo que hice ayer, pues Dios no lo ve. Dios ve a Cristo. Tenemos que entender eso. Exacto. Cuando tenemos ese enfoque del pecado. Del pecado, todo es pecado. Realmente todo puede ser pecado, si tener un celular o tener cierta marca de celular. O sea, todo es pecado, pero cuando te enfocas en Cristo, en la justicia, ya nada, o sea, ya no te enfocas en eso y ya no hay una ley también que te diga, no hagas esto, no hagas lo otro. Ya tu enfoque es diferente, realmente te enfocas en lo que eres, en la justicia que Dios logró, que Cristo logró para ti. Y fíjate, ¿verdad? Te olvidas de lo que el mundo llama pecado. Te olvidas. Exacto. O sea, ya no andas en eso, porque andas en la justicia. Tu mentalidad ya está ocupada en otras cosas, en la justicia de Dios, en cómo agradar a Dios, en cómo alabar a Dios, cómo darle gracias, cómo exaltarlo. Exacto. Y te pones en eso. Cuando los que andan en la ley nomás andan volteando, ay, mira aquel cómo viene, ay, mira aquel hermanito. O sea, tenemos que cambiar de ley si andamos en la ley del pecado y de la muerte, porque justamente es la ley de Moisés la que lleva al pecado, la que aviva el pecado, y del pecado sigue la muerte. Pero gracias a Dios, la dádiva de Dios en Cristo fue vida eterna. Qué maravilloso nuestro Dios. Mira, vamos al siguiente pasaje, que Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Dice, hasta el 19, mira, léelo. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Dice el 11, y ciertamente todo sacerdote está días tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está, exacto. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre, amén, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice el 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque, dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Tremendo. ¿Hasta qué vamos a leerlo? Hasta el 20. Hasta el 19. Dice el 15. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes
en sus corazones y en sus mentes las escribe y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice el 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El 19 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Qué tremendo. Entonces, nos hizo perfectos. ¿Qué quiere decir perfecto? Cuando ya no hay pecado. Así es. ¿Qué te lleva al pecado? El conocimiento de qué está bien y qué está mal. Las leyes de Moisés, porque ahí estaba, esto está bien, esto está mal, esto se hace así, esto no. Eso los lleva al pecado, y el pecado nunca hace perfecto a nadie, sino que Cristo vino y quitó el pecado de en medio. Fíjate, y al quitarte el pecado, te ha hecho perfecto y nos podemos acercar ahora sí con Dios. Nos ha hecho justos, dice la Escritura, delante de los ojos de Dios. El sacrificio de Cristo, y lo haces a un lado, cuando es por medio de Él que podemos alcanzar la justicia y podemos ser salvos. No hay otra manera. Por eso dice la Biblia, yo soy el camino. Lo importante que nosotros cambiemos, está equivocado, es que cambiemos nuestra mentalidad. Es que vi ahorita y no es el... es 16, bueno, ahorita veo. Vamos a Hebreos. Sí. Sí, no es. Lo escribí mal. Hebreos 10, del 4 al 5. Mira lo que dice. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, dice el 4. Sí. Y luego el 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Tremendo. O sea, es. Él le preparó el Padre un cuerpo para venir precisamente a representar, fíjate, como quien dice, lo que se hacía en el antiguo pacto, a venir a ser sacrificado por ti y por mí. Qué tremendo. Para meternos a una nueva ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Así. Por eso, cuando yo veo a gente que está con preceptos de que, que la mujer no predica, que esto, digo yo, wow, están tan metidos en la ley que se han olvidado de Cristo. Exacto. Fíjate qué tremendo, porque realmente la gente no se ha dado cuenta. Y la gente que está en ley con preceptos, creyendo que se va a salvar por obras o creyendo que se justifica por obras, Sí. realmente no tienen a Cristo. No, Porque no han recibido el regalo que ya los justificó. exactamente. Entonces, eso es algo alarmante. Es algo Sí. para parar ahí tus antenitas y ver que realmente seas justificado por la obra de Cristo, no por lo que haces o dejas de hacer. Así es. Mira lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 2. Dice, si es que habéis oído de la ministración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Mira, Pablo nos habló completamente de la gracia. Por eso dice ahí, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios para con nosotros. Qué tremendo. Entonces, dice ahí, mira el 3, que por revelación me fue declarado el misterio. Mira, era un misterio. Dice, como antes lo he escrito brevemente. O sea, nos está hablando, dice, leyendo por lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio. Conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Realmente hay una nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que tenemos que conocer y tenemos que andar tú y yo en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por eso se llamó este tema la diferencia entre la ley y la gracia. ¿Qué diferencia hay entre la ley de Moisés y la gracia, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Es importante, es más, es determinante que tú sepas la diferencia para que puedas ver en dónde estás. Y si estás en la ley de Moisés, bríncate para acá porque te conviene. Así es. Te conviene porque
La otra dice el conocimiento del pecado y de ahí sigue muerte. Así es. No dice la ley de Dios, dice la ley de Moisés. Esto es algo, un dato curioso Exacto. que investigues. ¿Por qué? Porque acá le llama la ley de Dios. La ley de Dios es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Tú estás en la ley de Moisés o en la ley de Dios? Fíjate, por eso los fariseos y todo criticaban a Cristo, porque decían, no está tocando a Moisés. Qué tremendo. Así es. Vamos a 1 Timoteo 1:9. Fíjate lo que dice aquí. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Ahora, nosotros ya somos justos porque Cristo, En Cristo tú eres justo. Exacto, ya nos hicimos justos. Sí. Dice, sino para, o sea, esa ley no es para el justo, dice, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas Sí. y matricidas, Los que matan a los padres. para los homicidas. Fíjate, para esto. Y ya esta ley no es para Por eso nosotros. no puede venir alguien que está en la ley de Moisés venir a criticarnos según su ley, porque nosotros no andamos en esa ley. Exacto. Nosotros estamos en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, en la ley de Dios, no en la ley de Moisés. Tenemos que entender esas dos diferentes. Traíamos ahí. También en Romanos capítulo 3, versículo 20, nos dice que las obras no te justifican. Ahí para que se va a quedar grabado. Juan 1:17 dice que la ley fue dada por Moisés, pero la ley y la verdad fueron hechas realidad en Cristo Jesús. Así es. O sea, la ley fue dada para Moisés, la ley del pecado y de la muerte, pero ya vino Cristo, ya cambiamos de ley, tú y yo. Gálatas 3:10 dice que maldito todo el que ande en esta ley. Está hablando de la ley de Moisés. Maldito, o sea, no lo está maldiciendo Dios, sino que se maldice todo aquello. Es maldito el que quiera andar en esa ley, porque es la ley del pecado y de la muerte. Dice Romanos capítulo 10, versículo del 7 al 10, para despedirnos con eso. Este es cómo dice la palabra de fe. La palabra de fe dice así. ¿En qué consiste la gracia? Déjate, lo digo rápido, la gracia consiste en creer y confesar. Creer y confesar. Y la ley de Moisés, hacer obras. Mira lo que dice aquí. Romanos 10:7 dice, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Dice el 8 más. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Así es. El 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí. Esta es la otra ley, es en Cristo. Confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Hebreos 10:2, rápidamente te digo, dice, de otra manera tendría que ofrecerse continuamente los sacrificios, dice, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. O sea, por eso se hacía continuamente. Si ellos ya fueran limpios, no tuvieran conciencia de pecado, porque no andarían en la ley del pecado y de la muerte, sino en la justicia de Dios. Así ¿Amén? es, amén. Así es que te invitamos a que estés en la justicia.